Nuestro programa Dialogando con el Pueblo. Con ustedes su humilde servidor José María Alfonso, abogado de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy, miércoles 29 de julio, vamos a tener la compañía de nuestro buen amigo, el diputado de la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez Prieto, con el cual vamos a compartir unos breves minutos. Y ya prácticamente me dice aquí David es el hombre experimentado aquí sobre lo que significa el live. Y nuestro programa llega gracias a Botarón y Muelle, ubicado en la Troncal 9, Gran Mariscal Yegucho, al lado de la estación de servicio La Isleta, y también a Frutería Santa Rita, aquí en el mercado municipal de Puerto Píritu, municipio Peñalver, estado Anzoátegui. Hoy vamos a tocar con el diputado. ¿Ya está conectado? Ok, ya tenemos conexión con nuestro querido amigo y hermano, el diputado a la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez Prieto. Buenos días, Gilberto. Muy buenos días. Grato placer saludarte por esta vía, ¿no? Primera vez que nos conectamos por TikTok. Ok, ¿tú me estás viendo por la cámara? Te veo perfectamente, sí. Pero yo no lo veo aquí, David. Ok, por favor. Ok, vamos a tratar aquí. Tú me estás viendo. Ya, espérate un segundito, por favor. Tiene que activar la cámara. Ok, que active la cámara, me dice. La Me dice tengo, aquí. ya va, Ok, la tengo activa, la veo, yo me veo en la cámara. ok. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a comenzar con la entrevista y vamos a hablar específicamente el día de hoy sobre el nuevo presidente de Colombia, Abelardo del Espriella. Primero, ¿qué significa para el pueblo colombiano el regreso de la derecha al país neogradanido? ¿Y qué significa esto para las relaciones entre Venezuela y Colombia? Gilberto, ya nos vemos en pantalla. Adelante, hermano querido, buenos días. Sí, sí, bueno, fíjate. Primeramente lo que debo decir es que el hecho, uno tiene que ser respetuoso de la soberanía de todos los países del mundo, pues uno tiene que ser coherente. Sí, el hecho del resultado electoral de un país, en principio, es una expresión de la voluntad de un pueblo. Eso es lo primero que hay que decir. Siempre que un gobierno llegue por la vía electoral al poder político, al poder político de un país, eso es un hecho que debe respetarse, le guste a uno o no. Evidentemente, en lo personal, no me agrada en lo absoluto que este señor Espriella haya ganado las elecciones allá. Pero en el caso particular de Espriella, no queda claro que haya sido de manera legal. Es lo primero que hay que señalar para luego entrar en el análisis de lo que este señor representa, ¿no? Sin duda alguna es un producto de marketing, es un representante de la antipolítica. Lo que cuando yo hablo de Espriella, lo primero que se me viene a la mente es Milei, el caso de Milei. La historia de Milei en Argentina fue de manera indiscutible. En el caso de Colombia, de Espriella en Colombia, genera muchísimas dudas, sobre todo no solamente por la injerencia de los Estados Unidos en este proceso electoral, que ahora se ha convertido como una especie de moda de que los Estados Unidos de manera directa interfieran en los procesos electorales tanto en Centroamérica como en América Latina. Lo hemos visto en los últimos procesos electorales, por ejemplo, un cast en Chile, fue un caso grosero en Honduras. En muchos países latinoamericanos ha sido grosera, grotesca la injerencia de los Estados Unidos allí, pero en el caso de Colombia, como ya lo mencionaba, igualmente lo hizo, amenazó a la población, hablo de Donald Trump, con el tema de las remesas, manifestó públicamente que ese era su candidato,
sin duda alguna apoyó desde el punto de vista económico, con recursos económicos a este candidato, pero yo quiero centrar mis palabras en las denuncias que hiciera el presidente Petro, unas denuncias muy bien, eh, digamos, sustentadas sobre fraude electoral, manipulación porque además se hizo con una empresa privada todo el proceso electoral y generó grandes dudas sobre los resultados electorales. El margen de diferencia fue ínfimo, creo que fue alrededor de un punto. Y bueno, quedan las dudas allí. Yo creo que hubiera sido bien interesante que el candidato de la izquierda hubiera reaccionado de alguna forma ante los resultados. Yo creo que hubiera sido una oportunidad bien interesante que el pueblo colombiano hubiese salido a las calles a defender su verdadera voluntad. No fue el caso, se aceptó la derrota y bueno, todo quedó allí. Ya las instituciones responsables de las elecciones en Colombia ya, digamos, de alguna manera dieron el visto bueno de esos resultados. Así que bueno, Venezuela tendrá que lidiar con este señor que aún no ha asumido la presidencia y ya comenzó a dar declaraciones de tipo injerencista, hablando sobre todo de la supuesta... Este tipo de declaraciones injerencistas, ¿tú crees que van a ser las mejores relaciones con Venezuela, Gilberto? Para nada, para nada, para nada. Sus primeras expresiones, él se refirió a los representantes del gobierno venezolano como malandros. Yo no tengo nada que hablar con los malandros allí que representan el gobierno de Venezuela, haciendo referencia que Colombia tenía que jugar un rol primordial en la reconstrucción del país después del doblete sísmico y que para ello él tenía que hablar e iba a hablar con Donald Trump, ¿no? Es decir, una falta de respeto total y creo que es un muy, muy mal inicio de las relaciones que vienen. Creo que es un mal augurio estas expresiones desconsideradas que rayan en la falta de respeto y yo me atrevo a decir que va a ser un proceso muy doloroso para Venezuela, para los pueblos venezolanos y colombianos. Venezuela ha tenido gobiernos en los últimos tiempos que no, digamos que no han sido compatibles con la visión política. Oye, imagínate en tiempos de Uribe, del uribismo. Antes de la llegada de Petro al poder, estaba el uribismo ostentando el poder político en Colombia. Fue, digamos, un trance bastante complicado, pero tuvimos, digamos, relaciones. Se supieron llevar las relaciones en el marco del respeto. Perdón, Gilberto, tú acabas de hablar del uribismo. Para nadie es un secreto porque se ha puesto a la opinión pública que de la Espriella en su momento perteneció a los grupos paramilitares. ¿Tú crees que van a volver los grupos paramilitares en Colombia, hermano querido? Mira, de la Espriella a mí no, yo no pongo en duda, yo no sé si precisamente los grupos paramilitares, porque te repito, este señor es expresión de la antipolítica. Lo que sí puedo decirte es que va a resurgir, sin duda alguna, los grupos armados de liberación por Colombia. Una vez que yo creo que se van a congelar todo el proceso que se había avanzado en el proceso de paz en Colombia, porque generalmente la violencia genera violencia. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? La lucha armada es una respuesta violenta a toda la política de violencia que han aplicado el Estado venezolano contra el pueblo colombiano. Violencia genera violencia. Es una espiral que todos sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo termina. Yo no tengo, uno no tiene una bolita mágica, ¿no? Pero basta con escuchar a este señor. Bueno, hay que tener estómago, ¿no? Primero para hacerlo, ¿no? Por todo lo que este señor representa. Como ya te decía, este señor lo que más me parece es una caricatura de la política, en este caso colombiana. Yo sí creo que va a recrudecer, va a haber un aumento de la violencia en Colombia.
Si lo hace hacia lo externo, imagínate lo interno. Yo creo que se va a buscar borrar todos los avances de tipo social que pudo haber habido en Colombia en el gobierno de Petro. Así que yo creo que van a venir tiempos muy complejos para el pueblo colombiano. Yo lamento profundamente esos resultados que pudo haber tenido este payaso de la ultraderecha colombiana. Lo lamento profundamente por el pueblo colombiano. Creo que lo va a pagar con creces en los últimos tiempos y creo que va a ser una gran prueba para las relaciones colombo-venezolanas en los tiempos por venir. Ya para despedirnos el día de hoy, Gilberto, y agradeciéndote tu participación, Gilberto Jiménez Prieto, diputado a la Asamblea Nacional y presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, el MEC. La pregunta es concreta. ¿Tú crees, hermano mío, de que este señor de la Estrella, con todo el respeto que se merece, el nuevo presidente de Colombia, porque así lo decidió el pueblo, vamos a llamarlo así? Yo no voy a hablar de más allá de lo que significó el proceso electoral, pero tú crees que él va, porque para eso funcionan las instituciones, pero tú crees que él va a arremeter contra el pacto histórico, ya para finalizar, Gilberto? Arremete contra las mujeres. No demuestra, yo creo que para el respeto no es algo automático, el respeto es algo que debe ser recíproco y es algo que se gana en principio, ¿no? Este señor ha demostrado, te repito, si uno tiene estómago y uno no logra escucharlo, por más de 5 minutos te das cuenta que es una persona que irrespeta los diferentes sectores que hacen vida dentro de Colombia, por lo que yo creo que va a ser tiempos muy difíciles para todas las instancias que puedan adversar desde el punto de vista político a este señor, con el respeto de los señores. Me disculpa, José María, entiendo y tú sabes que yo soy una persona sumamente respetuosa, pero lamentablemente, como te dije, el respeto no es algo automático, el respeto es algo que se gana. Yo creo que si este señor realmente representara una visión política, yo creo que la política se adversa con política, pero esto es un señor que ha demostrado tener poco coherencia, poco respeto hacia los colombianos, hacia el pueblo colombiano, poco respeto hacia los sectores populares, hacia los afrodescendientes, hacia las personas de la diversidad sexual. Es decir, yo creo que, como ya te lo dije, vienen tiempos bien complicados. Tú hablabas de que esa elección es resultado de la voluntad del pueblo colombiano. Yo tengo mis dudas al respecto. Sin embargo, como ya te dije, ya fue ratificado por la institucionalidad colombiana. Por lo tanto, hay que lidiar con eso. Vienen tiempos bien difíciles. Ya son tiempos difíciles para el continente latinoamericano y caribeño por el avance de la ultraderecha a lo largo y ancho de nuestro continente latinoamericano y caribeño. En este caso estamos hablando de un vecino además que es estratégico y que sin haber llegado al poder, se refiere en los términos como se hizo del gobierno venezolano. Va a ser complejo para Venezuela, va a ser complejo para las instancias políticas que lo adversan dentro del país, va a ser complejo para el continente latinoamericano y caribeño, sobre todo una persona que ha demostrado ciertos niveles de sumisión a los designios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que yo creo que el panorama va a ser bien difícil, ¿no? Queda México, queda Brasil, en el continente latinoamericano, digamos, fuera del alcance de esta nueva, entre comillas, política, o estos nuevos actores políticos que sin duda alguna son resultado de un nuevo fenómeno que estamos viendo ya desde hace pocos años en nuestro continente. Y hablo de figuras que no tienen grandes perfiles políticos, grandes, digamos, obras desde el punto de vista político, sino son personas que son producto del marketing. Así que miro el cielo, abro las manos hacia Dios y bueno, espero que Venezuela sepa sobrellevar este difícil momento que nos viene. Sobrellevar este difícil momento, hermano, y bueno, vamos a pedirle a Dios que tenga el control de todo, Gilberto, y agradecido por tu participación el día de hoy, hermano mío. Un fuerte abrazo para ti
Yo creo que nunca hay que perder la esperanza, hermano. La dinámica de la geopolítica es algo que es cambiante y al final los países no terminan teniendo amigos, sino hay intereses que terminan privando. Y yo creo que Venezuela y Colombia tienen muchas cosas en común y deben en algún momento privar los intereses colombianos, los intereses del pueblo venezolano sobre cualquier locura que pretenda ser un actor que va a terminar siendo, digamos, por cierto tiempo. Pues los países quedan, las relaciones quedan y los actores políticos van y vienen. Bueno, hermano mío, agradecido por tu participación el día de hoy, Un Gilberto. fuerte Dios te abrazo, bendiga poderosamente, hermano mío. un fuerte abrazo. Mi respeto para ti y para tu audiencia. Saludos. Gracias, hermano mío. Bueno, estimados televidentes, ¿cómo que se dice? Espectadores, usuarios de nuestras redes sociales en TikTok. Para nosotros ha sido un inmenso placer haber compartido el día de hoy con nuestro buen amigo, el diputado de la Asamblea Nacional, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, Gilberto Jiménez Prieto. Y en breves minutos vamos a seguir nuevamente con nuestro live el día de hoy. Y nuestro programa llegó gracias a la cortesía de Botalón y Muelle en la Troncal 9, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, al lado de la estación de servicio de La Isleta, aquí en Puerto Pirito, municipio de Peñalver, estado Anzoátegui, y por supuesto frutería Santa Rita, en el mercado municipal de Puerto Pirito. Así que ha sido un inmenso placer y ya vamos a regresar nuevamente con nuestro live. Que Dios los bendiga y los proteja a todos.